Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, a continuación vamos a dialogar con Giovanni Tarihuana, él es director de Unidad Popular. Giovanni, buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Hernán, un saludo a toda la audiencia de este drama, a nombre de Unidad Popular y las listas 2. Giovanni, hemos visto reacción ustedes de manera oficial contra esta decisión de liberar al ex vicepresidente de la República. ¿Qué dicen? Bueno, estamos indignados, igual que la mayoría del pueblo ecuatoriano. Un delincuente sentenciado no por una, sino por 3 causas que incluyen cohecho, asociación ilícita y que ha perjudicado al pueblo ecuatoriano en millones de dólares por una trampa, por una maniobra legal, hoy esté en libertad. Se ha consumado lamentablemente con la libertad de Jorge Glass efectivamente un pacto de impunidad. Se ha revelado cómo el gobierno nacional, a cambio de los votos de la Revolución Ciudadana en el tema de la ley tributaria, se ha dado paso a esta impunidad. El pueblo ecuatoriano, y nosotros nos sumamos, estamos rechazando esto porque atenta contra el sentimiento de justicia que todos los ecuatorianos aspiramos. El presidente dice que no hay ningún pacto. Por supuesto, unos y otros niegan el pacto, pero a las pruebas nos remitimos. Todos recordamos que en el mes de noviembre el bloque correísta se abstuvo y pasó por el Ministerio de la Ley un paquetazo económico que ha afectado la economía de millones de ecuatorianos. Y meses después vemos cómo el SNAI, el delegado del Ministerio del Gobierno, frente a una maniobra de un juez en Manglar Alto, se quedaron callados, no refutaron absolutamente nada. Esto muestra efectivamente que hubo un pacto que, reitero, establece la impunidad. Quienes luchamos contra la corrupción de los gobiernos pasados, la década robada, por supuesto que nos sentimos indignados. Aspiramos que la Corte Provincial de Santa Elena efectivamente eche abajo este habeas corpus y Jorge Glass, como corresponde, como un político corrupto, vuelva a la cárcel. ¿Vendrán más liberados? Esperemos que no sea así. La justicia está cuestionada por la mayoría de la población. Estamos hartos de que quien tiene poder político, eventualmente recursos económicos, pueda alcanzar a torcer la voluntad de los jueces. Hay que estar vigilantes, por supuesto, porque mientras los políticos se ponen de acuerdo en estos pactos de impunidad, el pueblo ecuatoriano sigue esperando solución a los problemas más urgentes, como el desempleo, como la pobreza. Siguen faltando medicinas en los hospitales. Nuestros hijos no tienen cupos en las universidades. Los maestros han tenido que movilizarse reclamando precisamente la equiparación salarial. E incluso los productores de banano, a quienes apoyamos, hoy se expresan en las calles. El pueblo ecuatoriano está llegando efectivamente a colmar la paciencia. Y si los gobernantes no entienden este mensaje, por supuesto, habrá dificultades y conflicto social en los próximos días. Pero hay discrepancias incluso con la Asamblea, Giovanni. La Asamblea Presidente. Por supuesto, aquí el tema es que quienes nos gobiernan desde el Ejecutivo, Guillermo Lasso está cumpliendo prácticamente un año y no ha resuelto ninguno de los problemas urgentes de las familias ecuatorianas. Ha incumplido cada promesa de campaña y ha mantenido una política antipopular. Acaba de subir en un tiempo récord la gasolina una vez más, casi $4.66. Pero adicionalmente tenemos una asamblea donde se compra y se vende votos, donde se reparten hospitales. Entonces, frente a esas circunstancias, el pueblo ecuatoriano, frente a la incapacidad de unos y otros, a la corrupción de unos y otros, efectivamente tiene que levantar su voz. Aspiramos que el 1 de mayo, como expresión de la unidad, de la lucha de los sectores populares, establezca una alternativa. Giovanni, ¿qué debe pasar en el gobierno nacional y en la Asamblea para que el país avance? El presidente dice que ley de inversiones, del proyecto de ley de inversiones no le apoyaron y se le dificulta traer inversión nacional e internacional y crear los 2 millones de empleo. En cambio, la Asamblea está totalmente dividida. ¿Qué debe pasar en el país? Unos y otros, la Asamblea y el Ejecutivo le quedan debiendo a los ecuatorianos. Lamentablemente llevan sus propias agendas en beneficios particulares. Aquí se está gobernando para la gran banca, para los exportadores y no para el pueblo ecuatoriano. El pueblo reclama soluciones y si los gobernantes, tanto el presidente Guillermo Lasso como la Asamblea, nos dan respuestas, en democracia el pueblo debe levantar su voz, debe participar, con propuestas, por cierto. El presidente está hablando de una consulta popular
que dice va a incluir el tema de la ley de privatizaciones, que no tiene otro nombre. Pues bien, que sea el pueblo el que decida si la riqueza del petróleo es para las empresas extranjeras o para resolver los problemas de la gente. Que sea el pueblo, si es necesario, el que resuelva que se pague la deuda que tiene el Estado con el IES, Hernán, por ejemplo. Y estamos reclamando, por supuesto, inversión tanto en el tema productivo como en la baja de intereses de la banca privada. No hay dinero, dice el presidente de la República, no hay dinero suficiente para tanta necesidad en el país. Ese es el cuento de siempre. Cuando se trata de atender al pueblo, salud, educación, a los gobiernos siempre les falta la plata. Pero cuando se trata de pagar la deuda externa o usar los fondos para la corrupción, siempre les sobra. Este año, Hernán, de acuerdo al precio internacional del petróleo, habrá un excedente de cerca de 3.000 millones de dólares. ¿A dónde va? Debería ir a resolver el tema de la salud, la falta de medicinas, a equipar equipos de seguridad ciudadana que estamos reclamando. Pero adicionalmente el Servicio de Rentas Internas acaba de hacer público que solo el primer trimestre se recuperó por el IVA que pagamos todos los ecuatorianos cerca de 500 millones de dólares adicionales. Ese fondo debería, por ejemplo, ocuparse para la equiparación salarial de los maestros y maestras, para la educación pública. El tema es que el presidente de la República tiene otras prioridades, el quedar bien con la banca extranjera. Giovanni, muchas gracias, muy amable. Vamos a ver qué pasa en este país. Buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches, Giovanni Tarihuana, director de Unidad Popular.